Juan 18, versículos del 1 hasta el 12. Es el tema 87 de esta serie de Juan y se llama Controlando lo incontrolable. Controlando lo incontrolable. Juan capítulo 18. Si usted se recuerda, hermanos, desde que empezamos el capítulo 13, estábamos viendo los últimos momentos de Jesús sobre la tierra. Capítulo 13, el lavamiento de los pies de los discípulos, la profecía de que Judas lo iba a entregar, la profecía de que Pedro lo iba a negar. Después vendría la última enseñanza que el Señor haría a sus discípulos en el capítulo 14, 15 y 16. Y finalmente terminamos la semana pasada viendo el capítulo 17, donde Jesús ha estado orando por sus discípulos. Ahora, Él está a unas cuantas horas de la cruz. Vamos a ver que Jesús se está trasladando ahora con los discípulos hacia aquel famoso huerto de Getsemaní. ¿Qué sucedió en Getsemaní? ¿Se acuerda? ¿Qué sucedió en ese huerto de Getsemaní? Ahí fue donde sucedió la traición de Judas y el Señor fue entregado. Pero vamos a leer la historia, ¿sí? Vamos a leerla. Comienza diciendo, capítulo 18, comienza diciendo: Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Vamos a orar. Nuestro buen Señor, queremos pedirle que usted nos pueda hoy instruir en su palabra. Somos dependientes de usted en primer lugar. No es nuestra capacidad lo que nos va a llevar a poder obedecer, sino que su espíritu hoy se mueve en medio de su pueblo. Nosotros pondremos todo nuestro esfuerzo por comprender y dependemos y confiamos en que usted esté en este lugar. Ilumine nuestra mente, nuestro corazón, consuele nuestras vidas, Señor. Ayúdenos a verlo a usted sobre todas las cosas. Gracias por el sufrimiento que usted llevó desde Getsemaní hasta la cruz. Gracias por haber dado su vida por nosotros y por estar hoy sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? Controlando lo incontrolable. ¿Cuánto nos gustaría controlar lo incontrolable?
¿Sabe qué es lo que creo que ninguno de nosotros nunca va a poder controlar? El momento de su muerte, por ejemplo. Hermanos, el temor es una constante a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los hombres en términos generales siempre han temido, siempre han tenido temores. Nosotros tememos cuando no podemos controlar una situación. Dígame si no le ha sucedido. De repente usted estaba en la combi y el chofer se despistó o de repente pasó muy cerca de un accidente y su corazón le comenzó a hacer así. ¿Cuánto le ha pasado eso? No estamos controlando la combi y si hubiéramos podido controlarla, no nos hubiéramos chocado. También el que iba manejando perdió el control, ¿no es cierto? Eso es lo que se dice cuando alguien choca. ¿Qué es lo que sucedió? Perdió el control del vehículo. Cuando a nosotros se nos presentan problemas y dificultades, nuestro corazón tiende a ponerse ansioso, tiende a ponerse nervioso y temeroso. Una de las cosas, hermanos, que nosotros no podemos controlar, como estábamos diciendo antes, por ejemplo, es el momento de la muerte. Y es irónico a veces lo que sucede, porque a veces sucede que el que se quiere matar no se muere. ¿Usted conoce lo que le sucedió a Napoleón? ¿Sabe quién es Napoleón? No le estoy hablando de un perrito por aquello. Aquel gran emperador. Este hombre, después de que fue una vez apresado, quiso matarse. Pero como él era tan orgulloso y se sentía tan seguro de sí mismo, que era tan fuerte, se tomó una dosis 6 veces mayor de la necesaria para morirse. Porque según él, para matar a un gran hombre como él, no bastaba la dosis de un hombre normal. 6 veces mayor, o sea, él se creía 6 veces mayor que todo hombre. Bueno, la cuestión es que tanto veneno le entró a su cuerpo que le originó hipo, y el hipo lo hizo vomitar todo el veneno y el tipo no se murió. ¿Quién buscaba la muerte? Pero sin embargo vemos el caso contrario. Una persona sana que tiene una proyección de vida para muchos años, un día sale de su casa y después una llamada telefónica que te dicen, ha muerto. Nosotros no podemos controlar el momento en que nos vamos a morir. El que busca la muerte no necesariamente la encuentra, y el que la evita no necesariamente va a evitarla. Estos son temas en los cuales el ser humano no tiene ningún control y por lo tanto se siente muchas veces desesperanzado. Nosotros quisiéramos controlarlo todo, quisiéramos tenerlo todo bajo control, quisiéramos que todo se mueva como nosotros quisiéramos, ¿sí o no? Pero la verdad, hermanos, es que no lo podemos hacer. Pero hay uno que sí lo controla todo. Hay uno que evidenció en los momentos más difíciles y más duros sobre la tierra que él tenía el perfecto control de la situación. ¿Y sabe de quién le estoy hablando? De Jesús, por supuesto. Él tuvo un control perfecto y exacto aún en el momento de su muerte. Hermano, es el momento donde nadie puede controlarlo y Jesús tuvo un control perfecto. Si hubiéramos visto desde la perspectiva divina la muerte de Jesús, no hubiera sido de repente como a nosotros, que para nosotros la muerte puede llegar a ser un momento de tormenta. No sabemos qué es lo que viene, hacia dónde va a correr el viento, todo es como una turbulencia. La muerte de Jesús desde la perspectiva divina se vería más que todo como un concierto de una orquesta. Todo sonando en el momento justo con Jesús como el director de la orquesta. Cuando Judas tenía que salir, fue cuando Jesús le levantó la mano y le dijo, tú comienzas a sonar. Cuando tal cosa sucedió, fue porque Jesús dijo, ahora les toca a ustedes. Jesús tiene el control de todas las cosas. Y esta es una verdad, hermano, que todos los cristianos necesitamos entender para que nuestro temor disminuya.
en la medida que tú confíes en Jesús, tu temor va a bajar. Vamos a ver cómo Jesús controló la muerte, ¿sí? Su muerte. Dijimos que Napoleón no pudo controlar su muerte, pero aquí hay un hombre que controló su muerte. Vemos en el versículo 1, ¿a dónde fue Jesús? ¿A dónde se dirigió Jesús después de la oración en el aposento alto? Ok, al huerto. ¿Dónde estaba el huerto? Al otro lado del torrente de Cedrón. ¿Qué es este lugar, hermano? Porque este es un detalle importante que Juan nos trae a colación, que tiene en realidad un significado bastante interesante. El torrente de Cedrón se encontraba al lado oeste y al noroeste de la ciudad de Israel. Era como un riachuelo, llamémoslo así, que en el tiempo de lluvia se llenaba. Pero lo más curioso de ese lugar, hermanos, es que por ese mismo torrente, el rey David tuvo que huir cuando su hijo Absalón lo iba persiguiendo. ¿Se acuerda de ese episodio? El torrente de Cedrón en la mente de los israelitas estaba muy ligado con la humillación y la traición. El hijo traicionando al padre y el padre, que era el rey, huyendo para que el hijo no lo matara. El torrente de Cedrón estaba muy asociado en la mente de los israelitas con traición y humillación. Jesús no estaba huyendo, por supuesto, pero sí iba a ser humillado. Iba a ser apresado como si fuera un delincuente y también iba a ser traicionado. ¿Quién iba a ser el traidor? Pues Judas. El torrente de Cedrón y ese lugar que Jesús escogió fue un lugar estratégico. ¿Sabe por qué, hermano? Jesús se fue al torrente de Cedrón, al huerto de Getsemaní, porque era un lugar fuera de la ciudad. Si Jesús hubiera pretendido no ser arrestado, ¿sabe dónde le convenía estar? En Jerusalén. Era la Pascua, en la Pascua se llenaba la ciudad a 4 veces su número normal de habitantes. Era una cantidad enorme. Imagínense como que Lima somos, creo que dicen los cálculos, 9 millones de habitantes. Y que durante una semana, en lugar de 9, nos volviéramos 36 millones. Sería una locura. Imagínense el tráfico, la vía expresa a esa hora. Bueno, el punto está que Jesús sabía que si él se quedaba en la ciudad, nunca lo iban a llegar a arrestar. ¿Qué tenía que hacer Jesús para que lo arrestaran? Se salió de la ciudad. Los judíos habían dicho, no vamos a arrestarlo durante la Pascua porque va a haber disturbios. Pues ese no era el plan de Jesús. Y para llevar a los hombres a que lo arrestaran, él se salió. Él se salió. Pero en una forma más importante, Jesús fue al huerto de Getsemaní, al otro lado del torrente Cedrón, porque era un lugar que Judas conocía. La Biblia nos dice, y Juan nos dice, que Jesús frecuentaba esos lugares. No sabemos si lo frecuentaba solamente en esta semana, porque nos dicen los evangelios que Jesús durmió todas las noches de la Pascua fuera de la ciudad. Puede ser que haya dormido en el huerto de Getsemaní, o haya visitado este huerto durante años porque estaba de camino a donde vivía Lázaro, Marta y María, en Betania. La cuestión es que él sabía que el traidor conocía el lugar. Nuevamente, hermano, si usted sabe que un sicario lo está buscando y usted tiene una pollería favorita que todo el mundo sabe que usted come en esa pollería, ¿usted iría a esa pollería? Pido delivery. Por lo menos cambia de pollería. Si Jesús se acercó al huerto de Getsemaní, fue porque él sabía que Judas
tenía que llegar ahí. Él pudo haber buscado cualquier otro lugar. Nuevamente, con solamente quedarse en la ciudad, él ya estaba seguro y protegido. Pero Jesús tiene control de su muerte. Y Él mueve todo para que se cumpla su propósito. Llega en el versículo 3, Judas. Dice en el versículo 3 que Judas tomó ¿qué? Una compañía de soldados, una corte romana. Una corte era la 10ª parte de una legión. Una legión son 6,000 soldados. ¿Cuánto sería la 10ª parte? 600, aunque no se cree que Judas haya llegado con 600 soldados, aunque sí con un grupo bastante numeroso. Los romanos tenían por costumbre mandar muchísimos soldados para persuadir. A Pablo, cuando lo tenían que transportar, ¿sabe cuántos soldados romanos transportaron a Pablo? 470 soldados. Para un solo hombre, 470. Judas se presentó con una legión y lo interesante es que vea lo que traía toda esta legión, toda esta compañía. Venían soldados y alguaciles. Estos son soldados romanos y alguaciles, que era como la policía de los judíos. Sigue diciendo, y fueron allí ¿con qué? Con linternas y antorchas y armas. La Pascua siempre va a caer en luna llena. El calendario judío, el lunar. Por eso estamos seguros que esta noche de Jesús, ¿qué había en el cielo? Luna llena. ¿Cuándo es lo mejor para ver en la noche? Justamente con la luna llena. No hacía falta, a final de cuentas, que ellos llevaran antorchas, no hacía falta que ellos llevaran linternas, pero el punto está que sí hacen falta si tú esperas que el fugitivo, la persona que vas a ir a apresar, se va a escapar entre el bosque. Porque recuerda que él está en un huerto. Ellos fueron, hermanos, no solamente con linterna. Las linternas son de poco alcance. Eran, como se acuerdan las 10 vírgenes que están esperando al hombre. Eran unos pequeños farolitos, unas pequeñas linternitas que daban una luz local, llamémoslo así, para uno solo. Pero las antorchas eran palos que se les prendía fuego, que se les ponía combustible y se les prendía fuego, y eso permitía iluminar una gran área. Y venían con ¿qué más? Con espadas, nos dice otro evangelio, y con garrotes. Ellos venían preparados para que este hombre se escapara y no fuera fácil agarrarlo. Traían a Judas para que no se pudiera escapar, para que lo reconociera, y ellos venían perfectamente preparados para apresar a Jesús. Dice que se presenta Judas delante de ellos, y aquí sería cuando Judas le dio aquel infame beso. No lo menciona Juan, pero los otros evangelios sí lo mencionan. ¿Cómo entregó Judas al maestro? Con un beso. Pero vea la reacción de Jesús, versículo 4. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, ¿qué hizo? Ve, hermano, ellos venían buscando a uno que según ellos, apenas Jesús los viera, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iba a hacer Jesús? Correr por su vida. Y en lugar de eso, Jesús sabe que ellos están viniendo, y ¿qué hace Jesús? Camina hacia ellos. Hermano, Jesús estaba mostrando que Él está dispuesto a ir a la cruz. Y Él sabía que ya venían hacia Él. Ese es el conocimiento sobrenatural de nuestro Señor. Sigue diciendo en el versículo 4, y les dijo, ¿a quién buscáis? Esta es una pregunta bastante curiosa de Jesús, porque Él sabe perfectamente a quién buscan. ¿A quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Fue tan rara el comportamiento de Jesús que ellos no se esperaban que ese fuera Jesús. Porque ellos no le dijeron, ¿a quién buscáis? Pues a ti. ¿Dónde estaría Jesús en la mente de ellos? Posiblemente ya corriendo. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno.
Y dice la palabra de Dios que Judas estaba ahí con ellos. Y cuando Jesús les dijo en el versículo 6, yo soy, ¿qué sucedió con todos los que estaban allí? Retrocedieron y cayeron. Hermanos, la manifestación del Hijo de Dios, porque este yo soy no solamente lo estaba calificando a él como Jesús, sino que también era un recordatorio del yo soy del Antiguo Testamento. Hermanos, es increíble porque Jesús estaba mostrando el gran poder que él tenía, él solo, con solamente decir una palabra. Alrededor, no sé, de 200, 300 o 400 hombres cayeron en una. No se pudieron sostener en pie, ni siquiera Judas. Los discípulos sí se permanecieron en pie, al parecer. No, el relato no nos dice lo contrario. Esperaríamos ver tirados a ¿quiénes? A los soldados. Jesús solo. Con eso Jesús estaba mostrando, hermanos, que Él tenía el poder suficiente para frenar lo que estaba sucediendo. No, cayeron del verbo plop. Del verbo cayeron. No cayeron muertos porque luego se levantaron y lo arrestaron. Pero sigamos con esto, no se me salga el tema. El punto está, cuando Pilatos está entrevistando a Jesús o lo está interrogando, Pilatos, en lo que le está diciendo, Jesús le dice, yo pudiera llamar a 12 legiones de ángeles y me defendería. Yo pudiera, son 12 legiones que yo pudiera tener acá. Hermanos, si Jesús solo los botó, Él estaba en un control absoluto de la situación. Armas no eran necesarias, Él se estaba entregando. Linternas eran necesarias, antorchas eran necesarias. Hermano, no era necesario ni siquiera una legión entera, hubiera bastado un hombre desarmado para arrestar a Jesús, porque Él se estaba entregando voluntariamente. Él estaba dando su vida por nosotros. Él estaba en un control absoluto, sabía que Judas iba a llegar, sabía que iba a venir la corte romana y Él se presentó para que Él fuese arrestado. Técnicamente Jesús no fue arrestado, Él se entregó, técnicamente hablando. Hermanos, Jesús no fue tomado contra su propia voluntad. Usted ha visto cuando sale, por ejemplo, no me acuerdo en qué caso últimamente sucedió en las noticias, de ¿cómo es que se llama el Tony peruano? ¿Cómo es que se llama? El del Porsche, Montana, Tony Montana peruano, Oropesa, que él decía, yo me entregué, y para que le bajaran la pena, porque cuando en la ley peruana, cuando tú te entregas, le bajan la pena. Yo me entregué, y el abogado decía, no, él se entregó, y después salieron los videos de que él salió corriendo y fue que lo apresaron. A Jesús no le pasó eso. Jesús no fue tomado contra su voluntad. Todo lo que estaba sucediendo ahí, hermano, en esa noche, era orquestado por el Maestro. A nosotros nos tiene que llevar a tener confianza y confort en nuestro corazón, de saber que por más oscura que esté la noche, por más difícil que tú estés pasando en tu vida, Jesús está controlando la situación. Nada sucede contra su voluntad, hermanos. A veces los cristianos nos peleamos con Satanás, unas guerras terribles, cuando no es necesario. Porque ¿quién es mayor, Jesús o Satanás? A veces me asombra cuando ponen en Facebook, por ejemplo, una imagen muy conocida de que se ve el mundo de fondo y está Jesús y Satanás tirándose en Costa Rica le dicen pulso, no sé cómo le dicen acá, un pulso. Y están ahí dándose y uno como que le quiere echar porra a Jesús, ¿no? Dale Jesús, tú puedes Jesús.
Y a veces nosotros creemos que tenemos que ayudarle a Jesús, porque si no le echamos porra, o si no oramos, o si no hacemos, pues al Señor se le salen los planes de control y termina en un desastre. No, hermano. Así el mundo entero callara y nunca hiciera nada, las cosas nunca se van a salir del control de nuestro Señor. Tú puedes reposar que Cristo está en control. Pero tengo una mejor noticia que darte todavía. Cristo está en control a pesar de nuestras torpezas. Siga leyendo conmigo. Vea el corazón pastoral, vea un hombre que está yendo a la muerte y cómo cuida a los suyos. Versículo 8. Jesús respondió: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, y ya ellos habían dicho que ¿a quién buscaban? A Jesús. ¿Cuántas veces lo dijeron los soldados? 2 veces. Jesús los hizo que repitieran 2 veces su instrucción. ¿A quién buscas? A Jesús. Y Jesús dice: pues si me buscan a mí, déjenlos ir a ellos. ¿Para qué? Juan lo dice después. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Es interesante porque aquí Juan está poniendo el dicho de Jesús a la misma altura que los dichos del Antiguo Testamento. En todo el Evangelio de Juan hemos visto que dice: para que se cumpliere lo dicho por el profeta tal. Y ahora Juan dice: para que se cumpliese lo dicho por Jesús cuando dijo. Está poniendo a la misma altura las palabras de Jesús que las palabras del Antiguo Testamento. Aquí hay una evidencia que lo que Jesús nos dijo, los discípulos lo tenían a la misma altura que la revelación de Dios que está en el Antiguo Testamento. Jesús dice: yo soy, dejen ir a estos. Y esto lo dijo para que se cumpliese la escritura: de los que me diste, no perdí a ninguno. La profecía se tenía que cumplir. Jesús había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Ahora, Jesús cuando dijo esto, se refería inicialmente a una protección espiritual, a que ellos nunca se iban a perder eternamente. ¿Cierto? ¿Se acuerda cuando hablamos de Jesús como el buen pastor? El punto principal acá es que ellos no se iban a perder eternamente. No es que no iban a sufrir, sino que no se iban a ir al infierno, no iban a perder lo que Dios les había dado. Pero en este caso específico Jesús lo está utilizando para hablar de la protección física. Era necesario que los discípulos no enfrentaran esa prueba de ser torturado por causa de Jesús, porque todavía ellos no estaban listos. Así lo comenta Lutero y Calvino. Si los discípulos hubieran afrontado ser arrestados y llevados y torturados, ellos no hubieran podido soportar esa prueba. No estaban listos, su fe todavía no estaba lista. ¿Iba a llegar a estar lista en algún momento? Más adelante todos ellos iban a morir martirizados. Pedro, para que no lo mataran como a su Señor, pidió que lo crucificaran. ¿Cómo? Dice las crónicas: de cabeza, de cabeza. Pedro crucificado, otros decapitados, aserrados. ¿Sabe lo que significa aserrado? Cortado a las extremidades. Ellos iban a estar listos en algún momento, pero ahorita, hermanos, esto nos tiene que llevar a nosotros a entender algo. 1, el Señor sabe cuándo estamos listos para pasar un examen. Él no te va a meter en una prueba que sabe que no puedes soportar. Él no te va a meter en una prueba que sabe que no puedes soportar. Pero en segundo lugar, las pruebas que permite es porque sabe que sí las puedes soportar. En este momento los discípulos no estaban listos, ¿y qué hizo Jesús? Los protegió. Pero más adelante sí iban a estar listos, ¿y qué hizo Jesús? Los hizo pasar. Control perfecto de Jesús. Significa que sobre tu prueba Jesús está
controlando, y si Él ha permitido, es porque ya es el tiempo, ya está grandecito, ya puede soportar. ¿Está pasándose por pruebas, hermanos? Duras, difíciles, complicadas, desesperanzadoras. Jesús piensa que sí puede soportarlo. Está listo para hacerlo. Pablo en 1 Corintios 10:13 nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que dará juntamente con la tentación, va a dar la salida para que podáis soportar. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa cuando en medio de estas pruebas yo meto la pata? Vamos a ver la historia de Pedro. Versículo 10. Pedro tenía una espada. Los discípulos, nos dicen los evangelios, que tenían 2 espadas ese día, y Jesús les había dicho que no se iban a utilizar. Pero Pedro, muy valiente, hermano, ya hemos visto el carácter de Pedro. ¿Cómo es Pedro? Él es impulsivo, él es a la primera. Él, hermanos, es imprudente en muchos sentidos, como usted comprenderá. Y como yo lo soy. Pedro, de manera impulsiva, tomó la espada y ¿qué hizo? La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y como bien se sabe, hermanos, no fue que le quería cortar la oreja derecha, fue que el otro se quitó el tiro y nada más le cortó la oreja derecha. El tiro de Pedro era matar. Hermanos, Pedro estaba a punto de meter la pata. Pedro estaba a punto de echar a perder todo el plan de Jesús, porque el punto era que solo Jesús tenía que ser entregado. Con esto que estaba haciendo Pedro se pudo haber provocado una revuelta donde Jesús tenía gran aceptación, sobre todo en Galilea, y Jerusalén estaba llena de galileos. Se pudo haber provocado una revuelta, una guerra civil, por decirlo así, unos disturbios en todo Jerusalén por el simple acto de Pedro. Se pudo haber venido abajo, Jesús pudo haber no sido arrestado esa noche, no haber ido a la cruz esa noche. Hermanos, Pedro, queriendo ayudar a Jesús, metió la pata a lo grande. Nada parecido a lo que nos sucede a veces, ¿no? En nuestros impulsos tratamos de ayudar al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Yo te pido que me des, yo te pido un esposo, pero yo voy a ir buscándole de antemano. Y lo buscamos en los peores lugares posibles. Señor, yo te pido que me des dinero, pero lo comenzamos a buscar de maneras no correctas. Y terminamos nosotros queriendo ayudar al Señor, metiendo la pata. ¿Qué pasó con esta acción de Pedro? ¿Frustró el plan de Jesús? ¿La torpeza de Pedro costó la salvación de la humanidad? ¿Qué hizo Jesús? En el Evangelio de Juan no está, pero usted conoce la historia. ¿Qué hizo Jesús? Paró a Pedro, le dijo: Pedro, basta, detente. Aquí en el Evangelio de Juan Jesús dice: la copa que Dios me ha dado, yo la he de beber. Hablando de la voluntad de Dios, de la ira de Dios que él tenía que recibir en la cruz. ¿Y qué hizo después? Sanó la oreja de Pedro. Hermano, de Malco. Hermano, esto es a niveles bastante grandes. Uno, ya no había excusa para comenzar una agresión por parte de los alguaciles. Porque ¿hay herido? No hay herido. No, nosotros nos fuimos encima porque ellos le cortaron la oreja a Malco. A ver, tráelo para ver. Oreja perfecta. En segundo lugar, imagínense el shock
para todos los alguaciles y soldados en ese momento, de ver que tú le agarras la oreja a una persona que está en el piso, la agarras y ¡plax! Como si fuera el señor Papa, ¿no? ¡Plax! Le pone la oreja. Imagínense el shock que debió haber recibido esta gente. En tercer lugar, el agradecimiento de Malco. Malco era siervo ¿de quién? Del sumo sacerdote. Y para ser siervo del sumo sacerdote no podía estar mutilado según la ley. Esa mutilación a Malco le hubiera costado nunca más servir. Hasta para Malco le resultó. Pero Pedro tuvo que arrastrar las consecuencias de sus actos, de su metida de pata. Porque más adelante, cuando Pedro está negando al Señor, en la última negación, ¿sabe quién lo llega a reconocer? Un familiar de Malco. Oye, yo te vi, tú fuiste, tú estabas ahí en el huerto con él. Y Pedro ahí donde termina con la última negación, yo no lo conozco. Jesús lo salvó de meter la pata, le salvó la situación en general, pero la metida de pata de Pedro tuvo consecuencias hacia él. Por eso, hermanos, lo mejor, aunque sepamos que nuestros actos no van a frustrar el plan de Jesús, pero lo mejor es no ser imprudentes. Lo mejor es no ser imprudentes. Lo mejor es no ser apresurados. Saber confiar en el Señor. Pedro no entendía quién era Jesús y sus actos lo demostraron. Nuestros actos demuestran si entendemos o no quién es Jesús. Lo maravilloso de toda esta historia, hermanos, es que los discípulos pudieron huir. Alguno dirá, cobardes estos, ¿no? En lugar de estar ahí con su maestro, pero era lo que tocaba hacer en ese momento, todavía no estaban listos. Ellos fueron protegidos por Jesús. Pedro no pudo hacer que se frustrara el plan de Jesús. Algunas veces nosotros, hermanos, como cristianos somos temerosos y decimos, Señor, ¿y si yo frustro lo que tú tienes para mi vida? ¿Sabes lo que te va a decir Jesús? Simplemente guarda la espada, deja que yo haga. Guarda la espada y deja de estar haciendo tú imprudentemente. Tú no vas a frustrar mis planes. Tú no vas a frustrar lo que yo tengo planeado. Pero la espada solamente te va a traer dolor a ti, así que guárdala. Tenemos espadas que guardar, ¿no? ¿Usted qué dice? ¿Vale la pena hacerle caso al Señor y decir, guarda la espada? Hermanos, por más que los discípulos tuvieran peligros externos de soldados que los querían arrestar, o peligros internos de Pedro cortándole las orejas al otro, hermanos, Dios controló la situación. Tú puedes sentir que tu problema está fuera de tu control, y fuera de tu control sí puede estar. Sí puede estar. Pero fuera del control de Dios, ni por un segundo. El hecho que tú no te sientas en control no significa que Dios no tenga control. Él lo demostró. Su muerte de una manera orquestada. Todo sucedió cuando tenía que suceder. Y lo que no tenía que suceder, no lo permitió. Así que, hermanos, a nosotros nos toca hoy reconocer a Jesús como el omnipotente, el que todo lo puede en toda circunstancia. Él es el que controla todo y no nosotros. A nosotros nada más nos toca seguirlo a Él, pero Él no puede ser sometido por nadie, ni nadie va a llegar a alterar sus planes. Para el cristiano, hermano, no existe tal cosa como una incertidumbre desesperanzadora. No sé qué va a suceder, no sé cómo. Puede ser que no sepamos qué va a suceder, pero lo que sí sabemos es que pase lo que pase, vamos a estar protegidos.
Si es el tiempo, es porque Dios sabe que es el tiempo y Él nos va a ayudar a sostenernos en medio de la prueba. Y así fuera el mismo momento de nuestra muerte, tenemos la certeza que cuando cerremos nuestros ojos, delante de quién nos vamos a presentar, delante del Señor, justificados por Cristo para heredar vida eterna. Por eso ni a la muerte le teme el cristiano. No sabemos cuándo va a llegar, no controlamos el momento de nuestra muerte, pero sabemos que no nos vamos a ir ni un segundo antes, ni un segundo después, que cuando Jesús lo diga. Cuando camines por las calles del Callao, también no vayas a ser imprudente de no, como el Señor controla todo, voy con mi teléfono en la mano y con mi reloj y todo. No, hay que ser prudente, hermano. Pero saber que si nos llega un momento complicado y difícil, ¿quién tiene control? Dios. Dios. Todo está bajo el dominio del Señor. Eso nos tiene que llevar a nosotros, hermanos, a tener esperanza, una vida confiada. Momentos de temor vamos a tener, hermanos, sí, por ahí se va a ver alguno que otro momento de temor, pero tenemos que llegar a controlar el miedo. Y el miedo se controla cuando tú reflexionas y dices, no, sobre esto está el Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.